Lesson 7. The past tense, pasado. En inglés, para hablar en pasado, empleamos dos tipos de verbos. Los verbos regulares son los verbos acabados en ed. Por ejemplo, I worked, yo trabajé. I studied, yo estudié. Los verbos irregulares son los verbos que aparecen recogidos en una lista de 3 columnas y cuya pronunciación hay que aprenderse de memoria: infinitive, past and past participle. Por ejemplo, do, hacer. You did it, tú lo hiciste. Estructura: sujeto más verbo en past tense más predicado. Ejemplo 1. I woke up at 7 o'clock yesterday. Yo me desperté a las 7 ayer. Ejemplo 2. She studied Spanish. Ella estudiaba español. Ejemplo 3. It worked. Funcionaba. Una máquina, por ejemplo. Ejemplo 4. They lived in Paris. Ellos vivían en París. ¿Cómo se niega con el past tense? Estructura negación. Sujeto más did not, didn't, más verbo principal en infinitivo siempre, más predicado. El verbo auxiliar did es igual para todas las personas. Ejemplo 1. They didn't work hard. Ellos no trabajaron duro. Ejemplo 2. She didn't live here. Ella no vivió aquí. ¿Cómo se pregunta con el past tense? Estructura preguntas. Did más sujeto más verbo siempre en infinitivo más predicado más signo de interrogación. Ejemplo 1. Did you study? ¿Estudiaste tú? Ejemplo 2. Did she live here? ¿Vivió ella aquí? Repaso de las estructuras. Positivo. Sujeto más verbo en past tense más predicado. Negativo. Sujeto más did not, didn't, más verbo principal en infinitivo siempre, más predicado. Pregunta. Did más sujeto más verbo principal en infinitivo más predicado más el signo de interrogación. Recuerda, para negar y preguntar en pasado se utiliza el verbo auxiliar did para todas las personas. Para negar y preguntar en pasado se utiliza el verbo auxiliar did para todas las personas. El verbo did es un auxiliar, no significa hacer y por tanto nunca debe utilizarse conjuntamente con el verbo to be. Por ejemplo, no se dice didn't are, incorrecto, sino you weren't, correcto. Y ahora a practicar.